Dios Padre, perdóname por lo que haré. Tú más que nadie sabe que soy un hombre marcado por el paso del tiempo y los pecados que ya no puedo seguir ocultando. Mi cuerpo se debilita cada día y el malo está a punto de hacerse de mi alma. He pasado décadas como sacerdote, siguiendo las reglas de la iglesia, manteniendo el voto de silencio que me impide revelar los secretos confesionales. Sin embargo, lo que sucedió en un pequeño pueblo de Yucatán con una mujer llamada Amalia no puede morir conmigo, pues si lo hiciera, estaría entregando mi alma al diablo. Por eso, con la muerte cerca, rompo mis votos. No es un acto de cobardía, sino uno de salvación. Porque lo que ocurrió con Amalia es una advertencia que, si no se escucha, seguirá reclamando más vidas. Es mi última oportunidad de redimirme y salir por la puerta falsa no es opción porque el cielo no es para esa gente. Y bueno, es por ello por lo que prefiero encarcelarme y que sea lo que Dios mande. Todo inició aquella tarde en la que Miguel llegó a mi pequeña capilla. Lo vi desde lejos, sudoroso, con la camisa pegada al cuerpo y el rostro desencajado. Su andar era pesado y sus ojos, siempre amables y tranquilos, esta vez estaban llenos de miedo. Ya había terminado mi jornada, pues las confesiones se hacían en horarios establecidos, pero algo en su presencia me hizo saber que lo que estaba a punto de decirme era urgente. No tuve que preguntarle nada. Apenas llegó a la entrada de la capilla, se desplomó en el primer banco, secándose el sudor de la frente con la mano temblorosa. Me miró y antes de que pudiera decir una palabra, me rogó que lo ayudara. Padre, sé que ya es tarde, pero necesito confesarme. Debo hacerlo antes de que me vaya, dijo, y en su voz había una mezcla de desesperación y resignación. Siento que no tengo mucho tiempo. Algo me dice que mis horas están contadas. Ante su súplica, no pude negarme. Era más un llamado de mi vocación que una decisión consciente. Sabía que debía escucharlo, aunque algo dentro de mí también me decía que no sería fácil. Accedí, y Miguel, aún con el pecho agitado, comenzó a contarme su historia. Padre, empezó con la voz entrecortada. Todo comenzó con Amalia. Mi mujer era una mujer devota, respetada por todos en el pueblo. Siempre fue buena, trabajadora y vivíamos en paz como cualquier pareja. La gente nos veía como una familia modelo. No había problemas entre nosotros y yo siempre pensé que así sería por muchos años más. Miguel hizo una pausa, sus manos temblaban, pero lo que más me sacó de sí era el hecho que miraba con desconfianza a los santos y crucifijos que adornaban la capilla. Entonces, continuó. Hace un par de meses, Amalia empezó a cambiar. Al principio fueron cosas pequeñas, insignificantes. Comenzaba a salir sola al monte por las tardes, cosa que nunca antes había hecho. Decía que necesitaba tiempo para pensar, para despejarse. Nunca me preocupó eso, al menos no al principio. Su relato me atrapó de inmediato. A Miguel lo conocía desde hace muchos años y siempre había sido un hombre tranquilo, trabajador y fiel a su esposa. Sin embargo, algo en su tono me hizo saber que lo que estaba contando era solo el comienzo. ¿Sabe, padre? Una tarde, Amalia volvió del monte diferente. Continuó. No supe explicarlo en ese momento, pero algo en ella había cambiado. Su piel estaba más pálida y sus ojos ya no eran los mismos. Me miraba de una forma extraña, como si ya no me reconociera. Intenté hablar con ella, pero me decía que estaba cansada, que solo necesitaba descansar. Entonces
la dejé en paz, pensando que todo pasaría. Miguel cerró los ojos reviviendo ese momento y luego, con un tono más grave, prosiguió. Días después, comenzaron las desapariciones en el pueblo. Hombres jóvenes, algunos amigos míos, comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. Nadie sabía qué les había pasado. Había rumores, por supuesto, pero nada concreto. Fue entonces cuando me di cuenta de que Amalia estaba involucrada de alguna manera. Salía de noche cuando pensaba que yo estaba dormido. La vi varias veces salir de casa sin decir una palabra y siempre volvía al amanecer, con los ojos enrojecidos y la piel helada. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras escuchaba. Miguel hablaba con la voz quebrada, pero había algo más que miedo en sus palabras, una certeza aterradora. Padre, Amalia ya no es la misma, ya no es mi esposa. Yo no sé cómo explicarlo, pero sé que algo la tomó, algo que no es de este mundo. Un día la seguí, sin que ella se diera cuenta. La vi caminar hacia el monte hasta una vieja tumba que nadie visitaba. Era un lugar que todos evitaban, un lugar maldito, según decían los ancianos del pueblo. Y ahí vi cómo desenterraba algo del suelo, algo que brillaba. Era un anillo antiguo, cubierto de tierra, pero cuando ella lo tomó, vi cómo su cuerpo cambió. Vi cómo una sombra la rodeó y en ese momento supe que ya no era Amalia. Yo siempre había escuchado rumores de esa tumba, pero nunca a ciencia cierta supe a quién pertenecía. Lleno de curiosidad, comencé a investigar. Fue así que el viejo Guillermo, el mismo que siempre está tirado sobre la banqueta hasta las chanclas de ebrio, me dijo a quién se dice que pertenece. En ese momento, Miguel suspiró y luego dijo con la voz temblorosa. Me dijo que allí descansa el espíritu de la Ishtabai, esa mujer maldita de la que tanto se habla en las leyendas, la misma que logró erradicar a tantos hombres como quiso y luego desapareció. Al escuchar esto, mis manos temblaron. La Ishtabai, una leyenda de nuestra tierra, una mujer condenada a vagar por los montes, seduciendo a los hombres para luego matarlos. Nunca pensé que algo así pudiera ser real, pero los ojos de Miguel me decían lo contrario. Él lo estaba viviendo en carne propia. Padre, continuó Miguel, no sé qué hacer. He visto cómo Amalia sale por las noches y vuelve con los ojos vacíos, como si una fuerza oscura la hubiera consumido. Sé que ella está detrás de las desapariciones, pues la he visto manchada de mucha sangre, pero no puedo enfrentarla. Miguel se llevó las manos a la cabeza con un gesto de desesperación y supe que estaba al borde de la locura. He pensado en huir, me dijo con un susurro, dejar el pueblo y no volver, pero algo dentro de mí me dice que no tiene sentido. Que si huyo me encontrará como lo ha hecho con los otros y aunque parezca irónico y a pesar del horror que vivo a su lado, siento que junto a ella es el lugar donde menos sufriré. Mis horas están contadas y antes de que me pase lo que les pasó a los demás, quería hacer las paces con Dios. No quiero morir en pecado. La angustia en su rostro me conmovió. Sabía que no era solo el miedo lo que lo empujaba a confesarse, sino la necesidad de hallar algún tipo de redención antes del final. No supe qué decirle en ese momento. Sabía que las palabras no serían suficientes para calmar su espíritu. Padre, por favor, ayúdame. No quiero que mi alma se pierda, me rogó. No supe qué contestar y después de unos minutos en silencio le dije que debía salir, pero que oraría mucho por él y su esposa y claro,
también pensaría en la forma de cómo ayudarlo. El rostro de Miguel, marcado por el miedo y la desesperación, se quedó grabado en mi mente durante días. Su confesión me inquietaba más de lo que me atrevía a admitir. Cada vez que me arrodillaba a rezar, sus palabras resonaban en mi cabeza. Padre, ella ya no es mi esposa. No sabía si debía creerle o si su miedo había distorsionado su percepción de la realidad, pero algo dentro de mí me impulsaba a actuar. No podía dejarlo así. Una tarde, después de meditarlo mucho, tomé la decisión de visitar a Amalia. Algo en el relato de Miguel me inquietaba profundamente y aunque temía lo que podría encontrar, sentí que era mi deber como sacerdote. Sabía que la comunidad me vería mal si intervenía en un asunto marital, pero esto no era un conflicto común. Si Miguel decía la verdad, algo mucho más peligroso que una simple infidelidad estaba en juego. La casa de Miguel y Amalia quedaba a las afueras del pueblo, rodeada por árboles y caminos de tierra que se adentraban en el monte. Cuando llegué, la tarde comenzaba a caer. Toqué la puerta con suavidad, esperando que Amalia me recibiera de manera cordial, como siempre lo hacía en el pasado. Cuando la puerta se abrió, vi a Amalia de pie en el umbral, pero no era la misma mujer que conocí. Su piel estaba pálida, casi traslucida, y sus ojos, que solían brillar con alegría, ahora eran oscuros, vacíos, como si algo se hubiera apoderado de ella. Me saludó con una sonrisa extraña, forzada, y me invitó a pasar con una frialdad que jamás había visto en ella. Entré, tratando de mantener la calma, pero algo en el ambiente me hizo sentir incómodo. La casa estaba en penumbra, con las cortinas cerradas y un olor a humedad que impregnaba el aire. Me senté en una silla frente a la mesa, mientras Amalia se movía lentamente por la habitación, como si estuviera estudiando cada uno de mis movimientos. Amalia, empecé. He venido a verte porque estoy preocupado. Miguel me visitó hace unos días, me contó algunas cosas que me tienen inquieto. Ella se detuvo y me miró fijamente, clavando sus ojos en el Cristo que colgaba de mi pecho. Y no sé, por un momento tuve la impresión de que algo o alguien me estaba mirando a través de ella. ¿Y qué fue lo que te dijo Miguel?, preguntó, su voz más baja, casi como un susurro. Tomé aire sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que no podía evadir la verdad, aunque temía cómo reaccionaría. Me contó que te ha visto salir por las noches, que ha sentido que no eres la misma de antes. Dijo que encontraste un anillo y que desde ese momento has cambiado. Amalia, estoy aquí para ayudarte. Si algo te está afectando, puedo hacer lo necesario para liberarte. Una risa seca salió de su boca, una risa que no pertenecía a Amalia, sino a algo más, a algo mucho más oscuro. Se acercó a mí y cuando habló, su voz tenía un tono frío y sarcástico que jamás había oído en ella. ¿Liberarme? Padre, no necesito ser liberada. Lo que Miguel vio es la verdad. No soy la misma, es cierto. Pero no porque esté poseída, sino porque finalmente he encontrado mi verdadera naturaleza. Mis manos comenzaron a temblar y mi corazón latía con fuerza en el pecho. Sabía que estaba frente a algo que no podía controlar, algo que desafiaba todo lo aprendido. Dime, ¿quién eres realmente?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Amalia se acercó más hasta quedar a pocos pasos de mí. Pude ver su rostro transformarse por un segundo. Sus facciones, antes suaves, se volvieron afiladas y una sombra oscura pareció rodearla.
La mujer me habló en maya, pero yo sabía bien ese dialecto, así que entendí lo que me dijo. Soy la Ishtabai, y a través de este cuerpo he regresado para continuar lo que empecé hace siglos. Susurró. Mi cuerpo se paralizó. La leyenda era cierta. La Ishtabai, aquella mujer que en la antigüedad seducía y asesinaba a los hombres, había vuelto. Y lo peor de todo, estaba usando el cuerpo de Amalia para cumplir su venganza. ¿Qué quieres de nosotros?, logré preguntar. Ella sonrió, pero no fue una sonrisa humana, fue una mueca de crueldad. Quiero lo que siempre he querido. Almas, los hombres del pueblo, ellos son solo el comienzo. Estoy recolectando las almas necesarias para abrir las puertas del inframundo, para liberar a otros como yo. Y tú, Padre, se inclinó hacia mí. También jugarás tu parte. Retrocedí en la silla, pero ella no me dejó escapar. Se acercó mucho más y el aire se volvió denso, pesado. Podía sentir la maldad emanando de su cuerpo. No te atrevas a resistirte, Padre. Sabes bien que tu fe no será suficiente para detenerme. Este pueblo está condenado y tú serás testigo de su caída. Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer. Mis rezos, mi fe, todo parecía inútil. Sabía que no podría salvar a Amalia, pero ¿qué podría hacer para detener a la Ishtabai? De repente, un pensamiento cruzó mi mente. Si Amalia estaba poseída por ese espíritu maligno, entonces debía haber alguna forma de romper la conexión. Quizás el anillo, quizás ese objeto maldito tenía algo que ver con el control que la Ishtabai ejercía sobre ella. Amalia, por favor, le dije, intentando conectar con la verdadera mujer detrás de la entidad. Debes luchar contra esto. Este no es tu destino. Por un breve instante, vi un destello de humanidad en sus ojos. Amalia estaba allí, en algún lugar, luchando por salir, pero la Ishtabai no la dejaría escapar. Es demasiado tarde, Padre. Amalia ya no existe. Solo queda su cuerpo y pronto ni eso, dijo la Ishtabai. Al ver el horror dibujado en mi rostro, la mujer carcajeaba con una aguardientosa risa maldita que más parecía un lamento demoníaco. Váyase, padrecito. Creo que Miguel ya se lo ha dicho. Nadie puede escapar de mí. Con esas palabras supe que estaba en peligro. No podía hacer nada por Miguel o Amalia, pero debía salvar al pueblo. Cuando decidí enfrentar la oscuridad que se había apoderado de Amalia, sabía que el costo podría ser mi vida. Si no actuaba, todo lo que había sido sagrado se perdería en la oscuridad. La noche había caído cuando me dirigí a la capilla para preparar el ritual, pues había decidido que la mejor forma de combatir a ese mal era mediante un exorcismo. Pues si bien pensé en destruir el anillo, iba a ser imposible arrebatárselo a ese demonio. Por eso era mejor agotar todas las posibilidades. La capilla, normalmente un lugar de paz y oración, se había transformado en un santuario de desesperación y terror. Los ecos de mis pasos resonaban en las paredes desmoronadas mientras organizaba los elementos necesarios para el exorcismo: velas, hierbas, cálices y libros antiguos. Cada uno de ellos era un símbolo de la lucha entre la luz y la oscuridad, entre el bien y el mal. Me arrodillé frente al altar, mi corazón palpitando con fuerza. Comencé a recitar las oraciones en latín, invocando a los santos y a Dios para que me dieran la fuerza necesaria. La atmósfera de la capilla se volvió densa,
casi tangible, como si el aire estuviera cargado de una energía oscura que trataba de resistirse a mi esfuerzo. De repente, la Ishtabai apareció ante mí, no en forma de Amalia, sino como una sombra grotesca, una figura con ojos vacíos y una risa cruel que hacía eco en los rincones del edificio. La entidad comenzó a susurrar en mi oído. Sus palabras eran como garras afiladas rasgando mi conciencia. Mis manos temblaban mientras recitaba las oraciones. Intenté concentrarme, pero la Ishtabai comenzó a torturarme con visiones de mi pasado. Cada vez que cerraba los ojos, veía escenas de mi vida que había intentado olvidar, pecados y tentaciones que había rechazado durante años. Vi mi primera confesión como joven sacerdote, un momento lleno de orgullo y miedo. Recuerdo cómo en mi juventud había caído en la tentación del orgullo en lugar de humildad. Vi mis fallos, mis dudas y las veces en que había dejado que la arrogancia nublara mi juicio. Cada imagen era un golpe a mi fe, un recordatorio de lo débil que era. Tus pecados te han traído aquí, se burlaba la Ishtabai. ¿Cómo puedes esperar liberarla cuando tú mismo estás corrompido? Luché contra la desesperación, intentando enfocarme en el ritual. La oscuridad en la capilla se hizo más opresiva y sentí como si el aire se volviera más pesado, como si una fuerza invisible tratara de estrangularme. Mi cuerpo comenzó a envejecerse, las arrugas se formaban en mi piel, mi cabello se volvió canoso y mis huesos parecían doler con cada movimiento. A medida que el ritual avanzaba, me di cuenta que la Ishtabai estaba tratando de apoderarse de mí. Sentí que mi voluntad se desvanecía, que estaba siendo consumido por la oscuridad. La entidad estaba ganando terreno en mi mente y en mi cuerpo, y podía sentir cómo mi espíritu se debilitaba. A pesar de mi creciente debilidad, logré mantenerme firme. Sabía que la única forma de detener a la Ishtabai era sellarla dentro de un lugar donde no pudiera hacer más daño. Y bueno, recité las últimas oraciones del ritual, con la esperanza de que la fuerza de mis palabras pudiera vencer la fuerza de la entidad. Finalmente, cuando el ritual llegó a su fin, supe que no había logrado expulsar a la Ishtabai. En cambio, había sido convertido en el último recipiente para su mal. El sacerdote que había sido antes de este momento estaba perdido. El tiempo se había acabado para mí y el sacrificio era inminente. Ahora, yo era el portador del mal. Diario antes de dormir rezaba, incluso me bañaba con agua bendita, pero nada de eso me ayudaba a combatir ese terrible mal. Cada mañana era igual, amanecía con dolor de cabeza, golpes y moretones por todo el cuerpo y un horrible sabor a hierro en la boca. Mis manos con jirones de piel ajenos a los míos. Ahora, yo era quien salía a asesinar a esas almas perdidas que la Ishtabai necesitaba. Sabía bien lo que debía hacer. Como bien mencioné antes, ahora, siendo el recipiente de esa maldición, no podía solamente desvivirme, pues no habría lugar para mí en el infierno. Espero que toda la gente del pueblo comprenda por qué lo haré, pero no me queda de otra. Saben, debajo de la capilla hay una catacumba secreta. La gente que la conoce poco a poco se ha ido muriendo y al parecer nadie más que yo sabe de su existencia. Allí hay un calabozo que en el pasado sirvió para encarcelar a los rebeldes mayas. Ahora será el lugar de mi vivienda. Allí viviré encarcelado mientras el mal me consume y Dios me espera con los brazos abiertos en su reino. Nunca saldré de allí.
Y para que nadie más corra riesgos, primero haré cenizas la iglesia. Perdóname, Padre, por atentar contra tu casa, pero creo que ahora esta ya es la casa del mal.